Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que nos preguntamos si la administración Trump va a tener que replantear su estrategia de política exterior ahora que la Corte Suprema le ha tumbado gran parte de los llamados aranceles recíprocos, mecanismo que hasta el momento le ha servido para imponer sus intereses alrededor del mundo antes de llegar a la amenaza militar, como hace y sigue haciendo en el caso de Irán. En temas relacionados nos planteamos que ha salido de la primera reunión de la Junta de Paz para Gaza, donde Israel ha matado a más de 600 personas desde que entró en vigor el cese el fuego en octubre. Y fue en los mismos días de octubre del año pasado cuando José Gerí asumió la presidencia interina de Perú, cargo del que ha sido destituido esta semana, por lo que nos cuestionamos qué implicaciones tiene este movimiento a 2 meses solo de las elecciones generales en el país. Finalmente, ¿qué puertas se abren tras la detención del príncipe Andrew por el caso Epstein en Reino Unido? Para el análisis contamos con Margarita Cadavid. Quizás la reconocen de otras ocasiones aquí en los estudios de France 24. Ella es internacionalista, experta en política internacional, relaciones internacionales y ciencia política, especialista en derechos humanos, analista en temas de defensa y Medio Oriente. También está con nosotros Alejandro Laurna Garay. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en geopolítica y estrategia, consultor, investigador y docente universitario. Quizás también reconocen a Ignacio Montes de Oca, analista internacional y especialista en conflictos bélicos, periodista independiente y escritor argentino. También ha estado en varias ocasiones en este programa de France 24. Margarita, Alejandro, Ignacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Una Semana en el Mundo. Antes de entrar a debatir, les recuerdo a ustedes que si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empezamos hablando de Estados Unidos, donde la Corte Suprema consideró que Trump abusó de la ley de emergencia de 1977 con la imposición de aranceles recíprocos. Más allá del impacto legal o económico, tanto interno como global, ¿no?, de esta decisión, quisiera que habláramos del impacto en la política exterior de la administración Trump. Margarita, ya que estás aquí en el estudio, quisiera pedirte tu opinión. ¿Crees que, como decíamos, ¿no?, Donald Trump o su administración podría quedarse sin un mecanismo que ha sido fundamental en su política exterior hasta el momento, ya que ha utilizado, ¿no?, esta posibilidad de imponer aranceles un poco a su antojo para hacer que los otros países, digamos, cumplieran, ¿no?, con sus deseos? Pues bueno, básicamente digamos que hay que tener en cuenta el análisis en 2 niveles. Efectivamente, Estados Unidos y la política exterior de Trump había basado, digamos, en el tema de subir aranceles a través de la decisión por parte del Ejecutivo y por parte de Trump de decir cumples con esto o subo los aranceles. Es decir, se había convertido en un mecanismo coercitivo para conseguir de manera más inmediata objetivos que tenía. Sin embargo, aquí hay un pulso que es todavía más fuerte, y es que lo que le está diciendo el Congreso, lo que le está diciendo la Corte Constitucional ahora es: aquí hay una división de poderes que se respeta y el Congreso evidentemente es el que tiene la decisión sobre el tema de los aranceles. No se puede simplemente bajo una ley de emergencia empezar a imponer aranceles. Sin embargo, yo creo que hemos visto a través de varias de las cuestiones que han sucedido esta semana, como lo que sucedió en Múnich, en el Foro de Seguridad de Múnich, y lo que está sucediendo ahora precisamente con la Junta de Paz, y es que la estrategia de política exterior de Trump está buscando nuevos mecanismos y está replanteando digamos, escenarios no del multilateralismo como lo conocíamos, sino renovando ese multilateralismo. Entonces yo creo que sí se queda con una herramienta fundamental que lograba una presión y resultados más inmediatos, y le están poniendo también el ojo a qué tanto puede o no puede hacer el presidente retomando la institucionalidad estadounidense, o mejor dicho, mostrando que la institucionalidad y la división de poderes sigue vigente. Claro, esta división de poderes después de este fallo, ¿no?, la vemos en que tanto la Corte Suprema, de una forma un poco novedosa en este año de la segunda administración de Donald Trump, pone un freno a la presidencia, pero es que además, como bien decías, Margarita, lo remite al Congreso, ¿no? Dice que estaría abusando, como decíamos, de esta ley extraordinaria, que en este caso sería el Congreso quien debería imponer este
muro arancelario, ¿no? Por hablar un poco de la magnitud, de la cantidad de aranceles que había impuesto la administración republicana. Pero, Ignacio, le pregunto a usted, ¿cree que efectivamente Donald Trump va a tener que buscar nuevos mecanismos para ejercer un poco, imponer su voluntad en otros países, como por ejemplo aquí en América Latina, lo hemos visto, en México, en Brasil, en Colombia? En efecto, sí, el golpe es más político y luego hay un efecto práctico. El golpe político es que, y esto es para entender, podría haber pasado Trump por el Congreso, los aranceles, tiene una mayoría en ambas cámaras y no lo hizo, y esto es porque prefirió un abordaje personalista y discrecional en la aplicación de los aranceles. Precisamente es ahí en donde golpea a la política exterior. Ya no puede ser personalista. Los aranceles son solamente un ejemplo de lo que está pasando, de cómo funciona la democracia en Estados Unidos. Y este ejemplo también se va a derramar en el ataque a Irán, porque también va a necesitar un permiso especial del Congreso. En definitiva, lo que ha pasado hoy es que Estados Unidos, o por lo menos su Corte Suprema, le ha avisado a Trump que la política exterior es una cuestión de Estado y no una cuestión personal. Alejandro, ¿está de acuerdo con este análisis? Bueno, sí, yo en primer lugar, a grandes rasgos están algunas de esas cuestiones, pero son matices. Yo no sería ni muy maximalista ni muy minimalista en este tipo de decisiones, ni siquiera en el resultado del uso de Trump de los aranceles como herramienta de política exterior, porque hubo más ruido mediático que lo que fue el impacto real, ¿no? Porque no se bajó el déficit comercial. La inflación en Estados Unidos apenas bajó, no se reindustrializó el país. De hecho, el déficit comercial sigue récord, como fue el 2024-2025 fue récord. No hubo un impacto en concreto en el comercio. De hecho, aumentaron las importaciones en términos de volumen por parte de los Estados Unidos. Y yo creo que la Corte Suprema, más que un golpe directo a la política exterior de Trump, que me parece que no va tanto por ahí, sino que va por una cuestión de resguardar intereses de importadores y de la economía interna de los Estados Unidos. Además, Trump tiene otras herramientas dentro de las leyes de comercio, una de 1964 y de 1970 también, tiene otras herramientas en algunas secciones que les permiten imponer aranceles sin tener que pasar por el Congreso. Es el plan B, que ya dejó trascender el gobierno de Estados Unidos, que iba a utilizar ese plan B para seguir imponiendo aranceles, pero reitero, más allá del impacto y de algunos manejos y ganancias en corto que se hicieron en las bolsas con esos anuncios que bajaban y subían las bolsas en forma dramática, el impacto de los aranceles no fue ni muy fuerte ni tampoco funcionó tan efectivamente como palanca de presión de Trump, que ya elevó los niveles de presión a otros ámbitos, ¿no? Incluso en el ámbito militar, y con los grandes poderes negocia, ¿no? Claro. Así que me parece que no hay que irse a los extremos, pero bueno, en parte lo limita, pero tiene otras herramientas y yo creo que va a seguir con su línea de política exterior más allá de lo que haya dicho la Corte Suprema, ¿no? Claro, solo para aportar algunos datos a este análisis que han completado entre los tres, precisamente, ¿no? Esta demanda parte de importadores estadounidenses, de pequeñas empresas. De hecho, una juguetería de Illinois, una empresa familiar de importación de vinos y otros licores de Nueva York, junto a otras demandas demócratas. Sin embargo, aquí un poco lo que se ha evidenciado a lo largo de estos meses es que varios países han respondido a este mecanismo de chantaje que, más allá de si luego ha tenido un efecto real o no en las importaciones, pues ha acabado causando que socios, aliados de Estados Unidos se sentaran finalmente y sucumbieran a los deseos de esta administración republicana. Pero, como bien señalaba Alejandro, esta administración no ha usado solamente la fuerza económica, sino también la militar. Por eso quisiera que habláramos ahora de Irán, que parece el objetivo de este nuevo despliegue, ¿no?, de la Marina estadounidense. Recordemos ahora los dos principales portaaviones de la Armada de Estados Unidos, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, ya están ahí en el mar Arábigo. Margarita, después de lo que vimos en Venezuela, en que efectivamente después de este despliegue militar vino una acción militar,
¿En Irán podríamos temer lo mismo? Pues lo primero que hay que decir es algo que es evidente, pero no basta recordarlo, y es: Irán no es Venezuela. Evidentemente pareciera que se está utilizando la misma estrategia, que es mientras se negocia y se ponen ultimátums, entonces se va haciendo un despliegue militar. Hay unos objetivos reales que tiene Estados Unidos dentro de Irán, que son, por supuesto, por un lado, aprovechar el momento, quizás uno de los momentos más débiles del régimen de los ayatolás en los últimos años. El segundo punto tiene que ver con que Estados Unidos quiere acabar con el programa nuclear iraní, no solamente el civil, sino el militar, o sea, en las dos áreas, y ha puesto pues un ultimátum con base a esto. Ahora, evidentemente puede haber una intervención, y de hecho pues por eso están ahí, para que están ganando tiempo con estas negociaciones, para que se vea que hay una digamos, no hay una disposición real de negociar y de sacar esto adelante por parte de Irán, y así justificar la operación. Ahora, sin embargo, la operación que se lleve podría uno prever que sea algo como lo que sucedió ya en junio pasado, a puntos de la Guardia Revolucionaria, al mismo ayatolá que desde hace tiempo está ya en un búnker, y por supuesto también tendría que darse en algunos puntos estratégicos de armamento, sobre todo las fábricas de drones que tiene Irán. Ese sería como el escenario que se podría plantear de una posible, digamos, intervención, o no intervención, sino escalada dentro de este conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y en este caso habría que entender los diálogos sobre principalmente el programa nuclear como un mecanismo en paralelo, o digamos que volverían a saltar por los aires en caso de un ataque militar estadounidense, como pasó en el mes de junio, Ignacio. Sí, de todas maneras hay que aclarar que no es que está dictado el destino, no es que ya se sabe que va a atacar. Es cierto que no mueve una fuerza porque sí, pero no necesariamente esa fuerza está dirigida a un ataque, también puede ser dirigida a forzar unas negociaciones. Pero para tener una idea de por qué no es tan fácil anticipar un ataque, o por qué no sería tan sencillo atacar a Irán, hay que comprender que no se trata solamente de Trump o de los ayatolás. Hay un montón de países alrededor, hay un montón de intereses. En particular, tengamos en cuenta algo. Kuwait, Omán, Bahrein, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que tienen bases de Estados Unidos, no solamente le han negado el permiso de uso para atacar Irán, sino también el uso de su espacio aéreo o marítimo. Si agarramos un mapa, entendemos que para llegar a Irán tiene que pasar por estos países, y además Irán amenazó a estos estados con atacarlos con su arsenal de 2.000 misiles balísticos en caso de que sean parte de una ofensiva contra Teherán. En segundo lugar, Gran Bretaña acaba de prohibirle el uso de la base de Fairbridge en el Reino Unido, en el territorio del Reino Unido, y la base de Diego García, desde donde operan los B-2, que son necesarios, los F-35, los F-15, los F-18 o cualquier otro avión, no son los indicados para atacar las instalaciones subterráneas que tiene Irán. Y esto, si recordamos el ataque de junio a Isfahan, a Fordo y a Natanz, fueron necesarios estos aviones, y si no se tienen esas bases se hace mucho más complicado. Estas complicaciones que enfrenta Estados Unidos también hacen repensar si la única solución o salida va a ser un ataque, o si Estados Unidos, por estas circunstancias, se va a ver forzado a seguir las negociaciones que se están dando en Ginebra, pero que son subterráneas y que se mantienen desde el año pasado. Así que es como el dato de Schrödinger. Está vivo y está muerto, pero no sabemos realmente su estado hasta que se abre la caja. Y todavía no se abrió la caja de Irán. Porque, Ignacio, ahora volvemos al tema de las negociaciones, pero solo para aclarar, estos obstáculos que usted señala, ¿no?, en términos de estrategia militar, de operaciones, ¿impedirían que Estados Unidos, es decir, a la práctica, lo imposibilitarían que Estados Unidos atacara a Irán, o hay alguna otra forma que tiene el ejército estadounidense de hacerlo? Lo dificultarían, quedaría la vía de un ataque junto con Israel a través del territorio de Siria y de Irak,
Pero hay que tener en cuenta algo, no, por eso decía, no es que es un ataque y se termina. Estamos hablando de un país que tiene 500.000 de soldados listos, 3 millones de reservistas, que mide 1.6 millones de kilómetros cuadrados, que tiene miles de objetivos para poder cumplir esa tarea, ¿no?, de doblegar al régimen de los ayatolás. Y además, y relacionado con el punto anterior, esto no se trata de una operación militar especial como la que provocó la extracción de Maduro, sino que además implicaría una campaña larga, y para eso hacen falta bases en la región para poder sostener esa ofensiva en el tiempo y hacerla y poder cumplir los objetivos. Así que enfrenta una cantidad enorme de dificultades a priori que tenemos que tener en cuenta y no considerar que solamente la única salida es un ataque y un resultado que ya podemos anticipar. Pero Alejandro, le trasladó a usted la pregunta por qué debería ser distinto ahora el plan de Estados Unidos de la operación que ejecutó en el mes de junio, cuando, tal y como señalaba Ignacio, ¿no?, atacó las 3 principales instalaciones nucleares del país, Fordo, Natanz e Isfahán, y salió, por decirlo rápidamente, bastante impune de ese ataque, ¿no? No, bueno, hay que entender lo que está pasando en la región y con Irán especialmente en términos de una estrategia a largo plazo de los Estados Unidos que comenzó a fines de los 70 cuando asumió el régimen en Irán, ¿no?, de la República Islámica. La estrategia de largo plazo de debilitamiento, de cambio de régimen, y sobre todo en estos últimos años de retomar algunos lugares que había perdido los Estados Unidos en la región de Medio Oriente y acompañar la geopolítica expansionista de Israel, bueno, todo esto forma parte de una estrategia de largo plazo, que podría atacar ahora mismo si quisiera, tiene los portaaviones ahí, los F-35 despegan, van, bombardean y vuelven. Lo que hay que diferenciar lo que es un ataque a lo que es una invasión, ¿no? Una invasión terrestre, cuerpo a cuerpo, eso sí no forma parte, o sea, hipotéticamente está, pero no forma parte hoy de lo que sea la estrategia, porque no le convendría a los Estados Unidos y el régimen en sí y el sistema político iraní sería muy difícil hoy de voltear, de dar vuelta o de lograr un cambio de régimen. Es una estrategia, sí, de cambio de régimen, sobre todo también promovida por Israel ¿no?, que ahí donde se juntan las dos estrategias, ¿no?, las estrategias de ambos países, de debilitar paso a paso, año a año, mes a mes, con sanciones, con los bombardeos. En la estrategia está el plan de bombardear, no solo volver a bombardear las posiciones del plan nuclear, sino también las bases de misiles de corto y medio alcance, mientras siguen las negociaciones, que lo que busca Estados Unidos y lo que busca Israel es que Irán se desarme, que no tenga ni plan nuclear, porque no hay confianza en que el plan nuclear sea pacífico, esa es la postura de Israel y Estados Unidos. Entonces quieren que desmantelen el plan nuclear, quieren que desmantelen las bases y la producción de misiles balísticos, y quieren que prácticamente a grandes rasgos se desarme de capacidades que pueda expandir en la región y que puedan poner en peligro la seguridad de Israel y de las bases norteamericanas. Pero, ¿no?, para cerrar, no tiene Irán hoy una capacidad real de disuasión, porque amenazar que va a atacar las bases militares de Estados Unidos no es una herramienta sustentable para disuadir a los Estados Unidos de que lo ataque. Entonces podría ocurrir mañana, la semana que viene, o podría no ocurrir si en la mesa de negociaciones se ponen de acuerdo y Irán cede a lo que pide los Estados Unidos. Pero bueno, ahí están las estrategias contrapuestas y no podemos adivinar o decir va a suceder o no va a suceder, porque depende de las decisiones, de las posturas y de las acciones que tomen cada uno. Pero en capacidad, por supuesto, podría ocurrir mañana mismo o esta noche mismo. Porque precisamente en relación a lo que pide Estados Unidos, el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi declaró a la televisión estadounidense este viernes que Washington, en esta segunda ronda de conversaciones oficiales en Ginebra esta semana mediadas por Omán, no pidió el enriquecimiento cero, ¿no?, como sí que había dicho previamente la administración republicana. Margarita, no sé si tiene alguna claridad finalmente de cuál es el objetivo de Estados Unidos en el corto plazo. Es lo mismo que nos preguntábamos con Venezuela hace menos de 2 meses prácticamente. ¿Y cuál es el papel que está jugando Israel precisamente?
Pues siguiendo un poco la línea de lo que decía mi colega, efectivamente los objetivos son, por supuesto, hay un objetivo que es el debilitamiento del régimen de los ayatolás. Entonces, entre más tiempo continúe la crisis, continúen las protestas y se mantenga esta situación tal y como está, e Irán no sea capaz de demostrar su capacidad para defender su soberanía territorial y la población, pues eso va a empezar a generar una fragmentación entre las élites y eso va a llevar paulatinamente a una debilitamiento y posterior caída del régimen. El segundo punto es lo que decía mi compañero, efectivamente no es solamente el programa nuclear, es también que se reduzca la capacidad de los misiles balísticos que tiene Irán en este momento. Y yo también estoy de acuerdo con eso. No es necesariamente que estemos hablando, una intervención militar terrestre no la va a llevar a cabo Estados Unidos. Estamos hablando de un país con un territorio, como decía también mi colega, enorme. No tienen la disponibilidad de soldados en este momento en la región para hacerlo. Efectivamente, Arabia Saudita ha sido uno de los primeros países en decir que se opone, pero sin lugar a dudas el objetivo de Estados Unidos también pasa por reforzar su posición en el Medio Oriente y con esto lo haría, y adicionalmente reforzar también la posición de Israel en el Medio Oriente, que ya evidentemente hay un debilitamiento, por no decir que fin definitivo de lo que era el famoso eje de la resistencia que lideraba Irán en este momento. Entonces creo que Irán sigue siendo una ficha, digamos, fundamental para la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente, y efectivamente está ahí la doble estrategia y no sabemos cuál de las dos se va a implementar al final. Están jugando las dos cartas por el momento. Claro, precisamente una de, digamos, de las peticiones, ¿no?, que también trascendió, con las que iría la administración estadounidense precisamente a estas negociaciones, era la de que Irán dejara de financiar estos grupos, ¿no?, estos proxies del llamado eje de la resistencia en la región, por lo que quisiera insistir, para también hablar un poco ya de esta primera reunión de la Junta de Paz, en la influencia que está teniendo Israel, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en los planes de la administración Trump en Medio Oriente. Ignacio. La influencia que tiene es respecto a Irán. Si uno observa las últimas decisiones de Netanyahu, han ido a contrapelo de su alianza con los Estados Unidos. Por ejemplo, Donald Trump ha tomado el control de Gaza, que es una región que Israel quería tomar para sí misma por una cuestión de seguridad después de la masacre del 7 de octubre. También Israel avanza en la ocupación de nuevas zonas de Cisjordania, algo que Trump le había pedido expresamente a Netanyahu que no hiciera. Solamente, y ni hablar de la situación con respecto a el Líbano y Siria, en donde Estados Unidos se opone a los avances de Israel. Es decir, hay un divorcio estratégico claro, hay un acercamiento de Estados Unidos hacia los países de Medio Oriente y Turquía, que son adversarios de Israel, pero hay una coincidencia con respecto a Irán. Pero acá hay que hacer una aclaración esencial. Esta alianza que armó Trump con Israel se está contrapesando con las inversiones, con el peso económico que tienen los Emiratos, que es algo que Estados Unidos necesita y que por lo tanto neutraliza de alguna manera esa alianza histórica que mantuvieron Washington y Jerusalén. Así que en ese caso lo que tenemos es un cambio en el vínculo entre Estados Unidos y Israel, que puede condicionar también la respuesta hacia Irán, en tanto los intereses de Israel son terminar con la amenaza que representa Irán, y Estados Unidos considera la carta de la negociación que va en contra precisamente de esa demanda israelí. Claro, hablemos precisamente de esta tensión que Ignacio menciona entre Emiratos e Israel respecto a los intereses, ¿no?, de Estados Unidos en la región. Ambos países forman parte de esta llamada Junta de Paz. Como decíamos, no hay, sin embargo, representación palestina, y hay críticas por parte de Naciones Unidas, también de Estados miembros de la Unión Europea, y sin embargo parece que la iniciativa avanza, e incluso la Comisión Europea mandó a su comisaria por el Mediterráneo, ¿no? No sé si hay, Alejandro, alguna perspectiva clara de lo que va a acabar sucediendo en la Franja de Gaza con esta Junta de Paz al mando.
No, bueno, lo que estamos viviendo en el mundo una situación de una anarquía profundizada, ¿no? Esto en relaciones internacionales, el contexto de anarquía es claro en el sistema internacional. No hay un gobierno mundial, ¿no? La ONU no es un gobierno mundial, no puede, si no se ponen de acuerdo en el Consejo de Seguridad, obligar a otros actores, y los miembros del Consejo de Seguridad están siguiendo sus propios intereses. Estados Unidos sigue sus propios intereses en Medio Oriente y en la Franja de Gaza. Esta Junta de Paz, una de las razones por las cuales se creó es para evitar los mecanismos de las Naciones Unidas y para evitar los mecanismos del Consejo de Seguridad y establecer esta institución para perseguir los intereses de los Estados Unidos y de Israel en la Franja de Gaza, mientras también Israel se sigue expandiendo en las otras regiones, en Cisjordania, etcétera, etcétera. Esto va a avanzar por ahora mientras Trump esté en el poder. Por supuesto, vos hiciste ahí una mención importante. Bueno, no están palestinos, ¿no? Por supuesto, porque desde un principio Trump y Estados Unidos no era mediador entre Israel y los palestinos, Israel y Hamás. Estados Unidos se metió para promover, defender los intereses de Israel y defender sus propios intereses que van de la mano con el gobierno de Netanyahu. Más allá de que también la propia familia de Trump y su yerno tienen negocios con empresas militares de Israel, y esto y la nueva franja de Gaza que quieren promover es un negocio, ¿no? Para los Estados Unidos, para Israel, y bueno, ¿qué va a pasar con los palestinos? No sabemos qué va a pasar. Los siguen asesinando, no, la tregua para los palestinos no se ve muy clara para el pueblo palestino, y por supuesto que esto, mientras Trump esté en el poder, va a manejar, porque la génesis de esa junta es muy personalista, todo está en decisión del director, que es el presidente de los Estados Unidos, y hay que ver qué pase cuando Trump deje el poder, si continúa esto, si no continúa, si vuelve todo a manos de la ONU. No podemos saberlo hoy, pero mientras tanto, esto se enmarca también en lo que decía antes, la estrategia de los Estados Unidos y de Israel de ampliar su poder en religión. Estamos hablando de maximización de poder y estamos hablando de equilibrio de poder en el mundo, ¿no? Por eso estamos viendo tantos conflictos, tantas tensiones y tantos enfrentamientos bélicos, porque se está reequilibrando el poder, y esto también tiene que ver con tratar de disminuir la influencia de China y de Rusia en la región. Por eso voltearon al-Assad, y por eso también expanden, y quiere ser Trump en Estados Unidos el que acerque a Israel a los países del Golfo, las otras monarquías, y ejercer y retomar el control de la región, que ciertamente lo venía perdiendo, ¿no? Bueno, está avanzando. De aquí en los próximos años no podemos saber qué va a pasar. Básicamente, me gustaría puntualizar, solamente añadir unos datos a lo que comentaba Alejandro, y es que efectivamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas validó esta iniciativa hasta 2027, pero exactamente Donald Trump, cuando la presentó en Davos y presentó este plan de la nueva Franja de Gaza, convertida en un lugar futurista en términos de resort, ¿no? Dijo que la idea era expandir tanto en tiempo como en espacio el poder de esta Junta, algo que no sabemos cómo sucedería si acaba, ¿no?, Donald Trump su mandato. Margarita, no sé cuál es su lectura de esta situación ahora mismo. Bueno, pues evidentemente, siguiendo un poco la línea de mi compañero, estamos frente a un reordenamiento del sistema internacional, y esos periodos de transición para ese reordenamiento son periodos bastante conflictivos. Pero tenemos un personaje en este momento como Donald Trump, que evidentemente está utilizando sus capacidades y su poder para generar un multilateralismo alterno al ya existente en Naciones Unidas, por ejemplo. Y esto queda evidenciado porque, digamos que esta Junta de Paz se ha convertido en algo, una suerte de coalición selectiva a la que se entra por invitación. Y obviamente, para ser invitado hay que tener los lineamientos ideológicos, políticos y la amistad necesaria, no con los Estados Unidos, de los aliados de siempre, sino casi que personal de líderes de varios lugares del mundo. Llamaba la atención por lo menos ver ahí al presidente Milei. Y esa invitación, además, no solamente es una invitación que se les hace, sino que va con un aporte económico, ¿no? Entonces,
si esto le llega a funcionar a Donald Trump, podría convertirse no tanto en un foro multilateral alterno a Naciones Unidas, sino que podría llegar a convertirse a futuro en una manera de Donald Trump de jugar en el sistema e influir por fuera de la Casa Blanca. Claro, esperemos que no lleguemos a ese punto, pero podría uno pensar que a eso quiere, digamos, alinearse y apunta la invitación, por ejemplo, de la FIFA. Claro. A este foro, pues llama muchísimo la atención, además que indigna sabiendo todo lo que ha pasado, por ejemplo, con los jugadores de fútbol en Gaza. Claro, y precisamente muchos gazatíes, muchos palestinos se preguntan qué poder real va a tener esta Junta de hacer cumplir un cese el fuego y hacer cumplir estos 20 puntos que implicarían a priori que Israel se retirara completamente del enclave palestino. Bueno, un cese el fuego que entró en vigor en octubre. Permítanme que acabemos con este pequeño volantazo en términos de temas, pero es que quisiera hablar rápidamente de lo que ha sucedido de forma quizás inesperada para algunos en Perú, y es que a 2 meses de las elecciones, José Gerí, que también había asumido el cargo en octubre, ha sido, digamos, destituido por el Congreso. Ignacio, esto a efectos de los ánimos electorales en Perú, ¿qué implicaciones tiene? Tiene un efecto inmediato porque su sucesor, José María Balcázar, es un hombre de izquierdas, y porque el experimento de Gerí, que incluyó los mismos elementos que llevaron a la destitución de sus antecesores, corrupción, favoritismo, no hacen más que erosionar también la opción que representaba seguir una centro-derecha o una derecha que aparecía como una alternativa a los errores de Castillo y similares. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una oportunidad que va a tener la izquierda en las elecciones. No es definitoria, pero aún así hay que aclarar. Perú es un caso extraño, o sea, con el 10º presidente, no sé, tanto o séptimo en 10 años, su economía sigue creciendo al 3,4%, sigue siendo estable. Los peruanos votan de acuerdo a la estabilidad del país y no tanto a los personajes, y es por eso que el Congreso encuentra tanta facilidad para cambiar de presidente como nosotros cambiamos de remera cada día. Alejandro, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la verdad que es una mancha más al gato, como decimos aquí en la región, ¿no? 8 presidentes en 10 años, la inestabilidad histórica de Perú, que no es nueva, sino forma parte de su historia, de los últimos, ¿no? De los últimos siglos. Y bueno, una más, ahí va a haber elecciones. El gran problema es el exceso de poder que tiene el Congreso, ¿no? Unicameral, que también estuvo grandemente acusado de corrupción, así como el sistema judicial también y el sistema político también. Es un problema serio, institucional, de dirigencia política. Vamos a ver si ahora, porque en las próximas elecciones vuelve el sistema bicameral, ¿no? Vuelve a haber un Senado en Perú y va a seguir, por supuesto, con la Cámara de Diputados, y vamos a ver si eso puede, aunque sea, buscar estabilizar un poco esta enorme crisis política que viene experimentando Perú, mientras también es tironeada por los intereses de las grandes potencias, como todo el mundo, ¿no? Y bueno, esperemos, porque lamentablemente, bueno, la crisis de representación que tiene la dirigencia política con el pueblo peruano es muy grave, ¿no? Y bueno, a mí la verdad que no me ha sorprendido en absoluto, porque los vienen destituyendo uno tras otro en los últimos años, algunos por acusaciones más fuertes, otros por acusaciones más leves, y también en las personas que han sido nombradas como presidentes, bueno, carecen, en su gran mayoría han carecido de virtudes tanto personales como políticas y de capacidad de gobierno, ¿no? Es una seria crisis la que vive Perú, y bueno, esperemos que de aquí en las próximas elecciones puedan encontrar una senda de estabilidad política, ¿no? Que más allá de lo que dicen algunos números, para la sociedad peruana es muy grave, incluso en términos económicos, ¿no? Claro, una crisis de representatividad, ¿no? De confianza en los políticos, que a uno le hace preguntarse por qué, digamos, se agrava con elecciones como la de José María Balcázar, el 8º presidente del Perú en 8 años, que ha recibido múltiples denuncias, tanto por irregularidades en su ejercicio de la abogacía, como por comentarios
a favor del sexo con menores, del matrimonio infantil. ¿Cómo lo entiende? Pues básicamente es lo que ha venido pasando en los últimos años, como lo decían mis compañeros en Perú, en la última década. Efectivamente se crea una zona gris en Perú que tiene que ver con estos mecanismos previstos constitucionalmente, que son la censura y la vacante incapacidad moral permanente, que es bastante ambigua. Entonces, tenemos un Congreso que realmente, si uno ve el Congreso, cualquier persona que salga de ahí al Congreso, más o menos de las 130 hay 88 que tienen sombras en sus, como decía mi compañero, cualidades políticas y cualidades personales realmente no tienen para estar ahí. ¿Qué es lo que está funcionando en este momento? Estamos bajo una política que la define realmente el Congreso, el Congreso en Perú, porque son ellos los que terminan, de acuerdo a las mayorías que tengan, aplicando esa censura o esa moción según sea el caso. Ahora, la censura fue creada precisamente para destituir ministros o gabinetes, pero como estamos hablando de presidentes que han sido puesto el presidente del Congreso por vacancia del presidente electo, pues entonces hay una legitimidad bastante, digamos, limitada en ese contexto, y estamos hablando de un presidente que va a tener que entregar el 12 de abril si es que cambia o no el contexto electoral, porque tenemos 4 candidatos también. Entonces, pues seguiremos este contexto electoral, cómo avanza esta campaña aquí en France 24. Espero poder contar con ustedes nuevamente. Será para otra ocasión la que comentemos también esta pérdida de legitimidad de la monarquía británica, agravada cuando esta semana hemos visto detenido durante unas 11 horas al expríncipe Andrew, sospechoso de haber filtrado documentos confidenciales a Jeffrey Epstein durante esa década de 2001 a 2011, en que fue enviado especial del comercio de Reino Unido. Tendremos tiempo de comentar estas implicaciones sin lugar a dudas en una próxima ocasión. Les agradezco muchísimo a los 3 que hayan aceptado la invitación de France 24 una vez más. Antes de terminar, el agradecimiento es también para todo el equipo técnico, el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención.